Hola a todos los que se conectan de nuevo con nosotros. Volvemos de la pausa a las voces del libro. Estamos conversando con la profesora Clara Gaitán sobre su libro Los rojos y los azules, violencia de la polarización bipartidista, Pacho 1930-1958. Y entonces, profesora Clara, estábamos conversando sobre su libro, sobre el tema, sobre la metodología. Nos estaba contando todas estas dinámicas súper interesantes, pero queremos entonces ahora conversar sobre el impacto que ha tenido el libro. Cuéntenos cuáles son las percepciones que ha recibido sobre el libro, qué le han contado, dónde lo han leído. Cuéntenos cómo le ha ido con el libro. Sí, Camila, pues yo creo que el libro ha tenido una repercusión en diversos públicos, según sus intereses. Por ejemplo, si es en el mundo académico, pues yo he podido ver ahí por el academia.edu que el libro ha sido consultado por lo menos 200 veces. Y unas veces también para sus trabajos de tesis o investigaciones, inclusive me han llamado mucho a algunas personas que están investigando porque algunos de la región, de otros municipios, pero de la provincia, otros de otros municipios de Colombia, y algunas personas que no tienen que ver nada con esto, pero sí, como por ejemplo, está mencionado el trabajo en muchos papers. Yo aparezco en estos papers como Clara Barrero. No sé en qué momento me suprimieron el primer apellido. ¿Gaita? Cosas de Bueno, la citación y de la academia, eso pasa. sí. Entonces Seguramente. dice, sí, dice academia.edu, a paper published by a member of the anthropology department at Goldsmiths University of London mentions the name Clara Barrero. Entonces, uno de estos que estaba yo abriendo es un PDF, por ejemplo, de un trabajo que se llama 2012 London Olympics, Santiago en la parte de antropología deportiva. Entonces aparece un Isaac Marrero Guilamón, que dice que hace una exploración etnográfica enfocada en conflictos y controversias, en los cuales las diversas formas de activismo y prácticas estéticas producen una ruptura en un estado dado de cosas y se promueven condiciones nuevas con nuevas experiencias y posibilidades de participación. Una parte del libro maneja ese tipo de cómo los conflictos y las controversias unidos a otras aficiones en lo del hábitus de clase y la parte, el capital cultural, el capital social, contaba a veces muchísimo más que el capital económico, daba unas nuevas experiencias. Entonces ese es un ámbito pues totalmente diferente a lo que es en sí otras partes más fuertes del libro. También los llamados violentólogos, gente como pues que escribieron en su época, han comentado el libro. Tengo algo muy interesante de Daniel Pecó, un historiador muy conocido, ¿no? En Colombia, pues de los primeros que como en 1987 empezaron a teorizar todo esto, el trabajo importante de él es Orden y Violencia. En Colombia del 1930 a 1954, él me solicitó que le hiciera llegar el libro y yo se lo hice llegar y él contestó, él está en una situación de salud bien fuerte, Ajá, pero yo quiero compartirlos porque es que esto me emociona, lo que él desde París me contestó, me dijo, claro. estimada Clara, me demoré mucho en leer su libro porque pues está en español. Él, a Claro. pesar de que pues habla muy bien el español, todo no es su idioma nativo. Realmente es una obra sumamente original. Nunca había conocido semejante descripción de la vida de los habitantes de un pueblo hasta 1950, que se caracterizaba por las relaciones muy cordiales entre conservadores y liberales. Incluso había muchas familias mixtas. Muy novedoso el relato de cómo después del 9 de abril hubo muchos intentos de ayudar a los del otro partido. Así el relato de cómo se impuso después la oposición amigo-enemigo, dice, todavía no alcanzo a creer lo de los pasajeros del bus muertos en su silla. Ajá. ¿Será que quedan muchos aspectos atroces por descubrir? Creo que no existen monografías tan detalladas y
que se puedan comparar con esta. La felicito. Esto le da a uno muchos ánimos porque pues es un tipo de mucha trayectoria, ¿no? Es un gran investigador. Y bueno, también ha habido casos, no todo es color de rosa, ¿no? Ajá. Esto ha habido personas que todavía se mantienen fieles a su filiación liberal o conservadora. Inclusive es que ahora, pues, los jóvenes dicen, yo no pertenezco a ningún partido o sí pertenecemos al partido, una cantidad de fragmentaciones políticas, pero en el trasfondo, en esas fragmentaciones políticas, subsiste la ideología o liberal o conservadora. Entonces, algunos jóvenes quieren, ¿qué es esto que dicen los padres de que yo soy liberal o conservador? Entonces, también en ese sentido ha despertado polémica. Sí. Y a mí me gusta que la participación de los dos partidos en esta polémica, sin embargo, es un poco fuerte, ¿sí? Sí, claro. Ha habido esa parte también. Entonces, de todas maneras, en las conclusiones del libro, para cuando lo puedan analizar un poquito Así más, es. sí, un poco mejor, hay un hilo conductor al presente en el que nosotros ahí fácilmente nos podemos dar cuenta de que la historia sí se repite, de que los ciclos del ser humano son circulares y que lo que hoy estamos viviendo en el país y en el mundo entero, porque es que en este momento yo utilicé unos conflictos contemporáneos que se vivían en muchos otros países y que eran muy similares y que daban pie para analizar este conflicto nuestro. O sea, lo hice con una mirada muy actual, justamente con el fin de mirar cómo la extrapolación de dos posiciones puede conducir a la violencia. La importancia de respetar unas ideologías que compartan parte de la idea del contrario es clave para que haya una convivencia con lo que, digamos, a mí no me gusta. No comparto, pero está ahí, existe y no por eso voy yo digamos, armar un gran lío. Entonces, se trae eso al presente y se dice también cómo las fuerzas actuales tuvieron un surgimiento en esa época. Y cómo, pues, paradójicamente, nosotros que hoy oímos, o estas son autodefensas o estas son guerrilla. Claro. Sí, claro. Como en un momento dado eran una misma cosa. Sí. Cómo partieron inicialmente. Y ahí se explica por qué se cambia un nombre y cómo después, actualmente ese nombre ya no corresponde a lo que era el concepto del grupo como nación. Y Claro. también algo muy importante y que en la actualidad ha surgido es los otros, la oportunidad de que haya otras tendencias ideológicas, Sí. especialmente que tengan que ver con movimientos populares, que se busca, digamos, combatir la desigualdad, la inequidad. Todo eso fue lo que no se combatió en su momento y quedó el problema eh, sofocado, lo sofocó la violencia, entonces quedó una problemática social que es realmente lo que a mí más me interesa Sí. resaltar en el libro, que lo que ahí había era una problemática social estructural, que estaba camuflada bajo una rutina de vida estable y de vida pacífica, pero que no necesitaba sino un pretexto para que aflorara un conflicto social que no evolucionó, sino que está evolucionando hasta el momento actual. Apenas empezó a evolucionar ahora porque en ese momento la violencia lo sofocó. Claro. Entonces, por eso hago un hilo conductor hasta el presente.
Excelente, yo creo que estas frases, estas últimas opiniones que usted nos da, profesora Clara, es perfecto para terminar nuestra sesión y nuestra discusión. Lastimosamente el tiempo en radio es muy corto en estas transmisiones que Ujú. nosotros hacemos, así que muchísimas gracias a la profesora Clara Gaitán. Recuerden que estamos hablando del libro Los Rojos y los Azules, la violencia y la polarización bipartidista, Pacho 1930-1956, un trabajo súper bien hecho de microhistoria, de recoger historias de vida, de cambiar nuestra percepción sobre la violencia y sobre la guerra en Colombia y sobre precisamente la vida cotidiana y los partidos en Colombia. Profesora Clara, de nuevo muchísimas gracias por aceptar la invitación de las voces del libro y por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes, María Camila, Santiago y Natalia, y detrás Diego y Laura. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profesora. profesora, que Muchas esté Gracias, muy gracias. bien. profesora. Y bueno, las personas que siguen conectadas con nosotras en las voces del libro, pues vamos a entrar a nuestra segunda sección del día de hoy. Veníamos hablando de este libro sobre las grandes guerras que han, bueno, la gran guerra que ha perseguido a nuestro país por mucho tiempo, como que estos enemigos clásicos de siempre. Y por eso en esta segunda sección que vamos a tener en las voces del libro, vamos a hablar sobre recomendados literarios de literatura sobre guerras, sobre conflictos clásicos, sobre los enemigos clásicos. Y para eso, entonces, pues vamos a tener ahorita, se nos va a unir un compañero, un gran amigo de la Casa de los Puestos del Libre y la Editorial de la Universidad del Rosario, pero mientras tanto, entonces yo creo que vamos con el recomendado de Natalia. ¿Usted qué nos trae para hoy? Claro que sí, Camila. Bueno, yo creo que mi recomendado hoy lo conoce mucha gente, o por lo menos ha tenido contacto alguno con alguno de las lecturas del autor que voy a recomendar, y es Los años del tropel de por Dios, de Alfredo Molano. Y recordemos que pues, este autor murió en octubre del año pasado. Y pues constantemente a lo largo de su vida tuvo varias publicaciones, todas referentes al conflicto armado colombiano. Estos años del tropel es una referencia precisamente a esta violencia, a la época de la violencia, y ustedes se van a encontrar con siete relatos escritos, narrados a partir de las víctimas y los victimarios, como es, digamos, el primer relato, que no es por espolearlos, pero el primer relato habla un poco como de El Cóndor, el de Cóndor es No entierran todos los días, de León Sí. María, precisamente, que era muy reconocido por ser un conservador que de un momento a otro, para algunos, se llenó de sevicia contra los liberales y cometió pues crímenes atroces contra estos militantes, y para otros que eran conservadores fue su gran representación y su gran defensa del partido. Entonces, este libro fue publicado por primera vez en 1985, y si no estoy mal, ahorita Penguin Random House sacó en 2017 la de bolsillo, la edición de bolsillo, con un relato más de 1976, pero este es más como hacia la época, es más como entre la época de paramilitares, guerrilla, así como una época de violencia distinta. Entonces, súper recomendados para que lo vean. Está en Google Books, las primeras 19 páginas, si se antojan de leer los primeros relatos. Y el Banco de la República, en homenaje póstumo, hizo un video con sus hijos, sus ex esposas y sus amigos más íntimos leen el tercer capítulo de este libro. Entonces, recomendadísimo. Está muy buena esa recomendación de Natalia, muchísimas gracias. Y acá, como los que nos están viendo en la transmisión de Facebook Live, ven que ya llegó nuestro invitado el día de hoy. Milton, buenos días y bienvenido a las voces del libro. Hola María Camila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Milton. Estaba diciendo ahorita que es un gran amigo de las voces y de la editorial. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poquito quién es usted, qué hace y por qué es un gran amigo de la editorial? Bueno, precisamente eso les iba a comentar. Me alegra estar otra vez en el programa. Yo participé, tuve el gusto de participar en este programa cuando estaba empezando con Diego. Eh, y pues actualmente tuve que dejarlo en algún punto porque mis compromisos laborales no me daban para seguir, pero digamos que actualmente trabajo como investigador del Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario. He sido docente en la universidad también, soy abogado y filósofo. Y pues aprovecho también para invitarlos a que escuchen el podcast del Observatorio, que también estamos ahí incursionando, haciendo Es los reciente, ¿no? ¿Cómo? Es reciente.
Sí, se llama Con los pies en la tierra. Sí, 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 sí. Súper. Y pues bueno, ya para dar paso a la recomendación del libro, les traigo un libro que se llama Vida y Destino. Acá lo tengo para que lo puedan ver todos. Es de Galaxia Gutenberg. Y es de un escritor que se llama Vasily Grossman. ¿Por qué recomiendo este libro? Digamos que el escritor es ruso, lo escribe durante la Segunda Guerra Mundial, él fue corresponsal de guerra del periódico del Ejército Rojo que se llamaba Estrella Roja, y básicamente como que muestra, es ficción obviamente, pero digamos que él sí estuvo en el lugar de los hechos, y está centrado en la batalla de Stalingrado. Y muy al estilo de La Guerra y la Paz de Tolstoy, en el que nos cuenta la historia de dos familias, de los Rostov y los Volkovsky. En este libro, el autor nos cuenta la historia de una familia, que es la familia Chaposnikova. Digamos que todo lo que pasa en el libro gira en torno a Stalingrado y a la familia Chaposnikova. Porque me parece un gran libro para estos temas que ustedes me invitaron a compartir un libro sobre la guerra o sobre batallas, pues por dos razones. La primera, el libro fue censurado, el libro se escribió, digamos que el autor termina de escribirlo en 1952, pero contiene muchas críticas al régimen soviético, particularmente al régimen de Stalin, ¿no? Que era pues el gobernante que condujo a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Y el libro no fue publicado sino hasta 1980 en Suiza, gracias a que el libro salió de contrabando de la Unión Soviética. Y en la Unión Soviética, bueno, una vez cae la Unión Soviética se puede publicar el libro hasta 1990 en Rusia. Entonces pasan más o menos unos 40 años sin que el libro vea la luz en su idioma original, porque pues cuando se publica en Suiza, se publica una traducción. Entonces ese primer dato me parece fundamental como para entender un poco el potencial de este libro. Y la segunda cosa que creo que es muy valiosa de este libro es que tiene como una perspectiva un poco romántica de lo que logró la Unión Soviética. Digamos que muchas de las críticas que se hacen hoy en día a la historia que se cuenta sobre la Segunda Guerra Mundial giran un poco en torno al papel preponderante que tienen los aliados occidentales, particularmente Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y poco se aprecia el papel de la Unión Soviética. Digamos que este libro tiene eso de bonito, o sea, como que muestra los esfuerzos que realizaron pues el pueblo ruso y los otros pueblos que pertenecían a la Unión Soviética, lo que les costó, porque fue, digamos que el ejército que más muertos puso y que más civiles muertos puso. Y a pesar de eso, a pesar de que tiene como esa visión muy bonita pues como de la lucha heroica contra el fascismo, también tiene su parte de crítica al propio régimen, ¿no? Entonces, hay partes muy interesantes en las que dice como, oiga, estamos peleando contra el enemigo supuestamente es el fascismo que hace estas cosas, pero nosotros estamos haciendo las mismas cosas. Entonces, finalmente, ¿por qué estamos peleando? ¿Estamos peleando por este régimen o estamos peleando por la libertad del pueblo ruso? ¿Por qué estamos peleando? Y básicamente como que la conclusión a la que yo creo, la lectura a la que invita el autor sobre la guerra es como estamos peleando por sobrevivir como pueblo y no tanto porque este régimen subsista o sobreviva. Entonces, en estos dos aspectos me parece que es una gran novela. Además, este autor fue el primero en escribir sobre los campos de concentración que estaban en Europa del Este. Tiene otro libro muy interesante, también se lo recomiendo, se llama Treblinka, y pues es su experiencia de cómo llega él con el Ejército Rojo, libera el campo y empiezan a descubrir qué es lo que estaban haciendo, porque este fue uno de los primeros campos liberados. Y de hecho, el documento fue utilizado en los juicios de Nuremberg cuando se estaba juzgando a los altos alemanes. Muy interesante. Por los crímenes de guerra. Entonces, es un autor fascinante, eso sí, súper recomendado. Milton, ¿nos puede por favor recordar el nombre del autor y el nombre del libro para los que el autor se llama Vasily Grossman y el libro se llama Vida y Destino. Definitivamente un muy buen recomendado para el tema que estamos hablando hoy, definitivamente una de las clásicas guerras y la clásica enemistad de Estados Unidos y Rusia, muy bueno recomendado, Milton. Santiago, cuéntanos su recomendado para hoy. Bueno, Camila, yo sí me fui por el lado de la ciencia ficción, porque soy buen amante de esto. Para todo el mundo que conoce la saga de Star Wars, las películas, el universo de Star Wars pues va más allá que simplemente las películas, hay cómics, hay novelas, y pues yo les traje el día de hoy una que se llama Estrellas Perdidas, de Claudia Gray, y es un poco ir más lejos de esa batalla clásica entre el Imperio y los rebeldes, preguntarse
cuál fue esa gente que murió cuando la Estrella de la Muerte explotó, cuál es la publicidad que hacía el Imperio en contra de los rebeldes digamos, para ubicarse en la galaxia. Y pues nada, recomendadísimo. También si quieren buscar más libros de Star Wars, la editorial Planeta es en Colombia la que maneja toda la saga. Y nada, lo recomiendo mucho este libro, me encantó, le pongo 5 estrellas siempre. Está Pe- muy bueno ese recomendado, porque Pero además, miren espere, que, Santiago, o a ver, sea, esto es como, obviamente en un mundo utópico, como, o sea, lo sentí muy Hitler cuando hacían esta propaganda nazi contra los judíos, o sea, como algo así. Sí, exactamente lo mismo. O cuando Estados Unidos hacía la publicidad contra los japoneses, o sea, es una cosa re loca. Tomaron esos elementos y construyeron esta historia. Es que yo creo que las películas a veces se quedan cortas en Ujú. mostrar todo lo que pasó con Star Wars. Entonces hay escritores como, pues, como Claudia Gray, que lo hace muy bien y trae justamente esos elementos y también, digamos, mueve un poco lo emotivo, porque uno piensa a Luke Skywalker yendo a destruir la Estrella de la Muerte, pero no se pregunta, ¿y la gente que estaba trabajando ahí qué sintió? ¿Qué claro. le pasó? Los amigos cercanos. Y todo Los eso, familiares de las esas personas, familiares. claro. Y todo eso te cuenta el libro. Entonces, por eso les recomiendo más las novelas. Vean las películas, obviamente, pero las novelas tienen mucho más riqueza. Está muy bueno ese recomendado porque además es eso que nos menciona Natalia, es la profundidad que va detrás de las películas y todo, digamos, este éxito cinematográfico y hollywoodense que tuvo esta serie de películas. Y pues yo muy de la mano como con este mundo ficticio del que habla Santiago, mi recomendado de hoy es también un clásico de lo ficticio y es uno de los libros de la serie del Señor de los Anillos del autor J.R.R. Tolkien. Y es que tiene muchas muertes, tiene muchas peleas, muchas batallas, y es, digamos, una representación de esta clásica pelea entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, que siempre como que nos han inculcado un poco, pero que tiene, digamos, también esta profundidad en la construcción de los personajes, en los debates internos y todo esto. Pero entonces el recomendado que traigo hoy es el tercer libro de la saga El Señor de los Anillos, que se llama El Retorno del Rey. Este libro fue publicado originalmente perdón, originalmente no, pero en inglés, sí, originalmente en 1955, pues de este señor que pues hizo todo un universo de libros y de narraciones épicas y de ficción. Este es solamente un fragmentico, lo pueden conocer también por El Hobbit, porque recomiendo El Retorno del Rey, especialmente por la batalla que se da en, espérense que no me acuerdo el nombre, eh, ay, qué pena, se me olvidó, en los campos de Pelennor, que es la gran batalla que se da cuando también llegan a, esto no es un spoiler, estas películas están hace rato, los libros son muy viejos, entonces disculparán, cuando llegan los fantasmas, cuando digamos toda esta batalla, la descripción literaria es excelente, entonces es súper recomendada también para que se repasen este libro de Los Señores de los Anillos, para que vean estas descripciones literarias de las batallas y de las guerras, pero también para que tengamos presente todos estos referentes sobre los enemigos clásicos, las guerras, las batallas y las complejidades que están detrás de ellos. Acá Milton me hace la corrección, muchísimas gracias. Los campos de Pelennor frente a Minas Tirith, seguramente pueden ubicarlo un poquito mejor. Milton, ¿nos quería mencionar algo? Sí, esta recomendación me parece muy curiosa porque Tolkien combatió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y parte como de sus inspiraciones También, sí, para señor. contar estas batallas fueron sus experiencias en el campo, en los campos de guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como que conectamos la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la ficción. Completamente, Extraordinario. está muy buena esa conclusión de Muy Milton, bueno. me parece súper chévere. Ya vamos llegando al final de nuestro programa, lamentablemente, pero quiero llegar de pronto a unas conclusiones, uniendo las conversaciones que tuvimos hoy. Digamos que quiero empezar de pronto por sembrar la semillita de estas diferentes miradas que damos a las guerras o a la violencia, como lo mencionaba la profesora Clara en su libro, y es que empezamos a mirar la violencia desde un nuevo lugar, ¿no? Desde unos testimonios diferentes, pero también, como lo mencionábamos acá en nuestra sesión de recomendados, pues hay muchas maneras diferentes de discutir las batallas y además que se cogen elementos de la vida real y se vuelven ficticios, como digamos lo mencionaba ahorita Milton con la Primera Guerra Mundial. Entonces cuéntenos, por ejemplo, Natalia, ¿usted qué opina de todo esto y qué opina de los recomendados que tuvimos hoy? Digamos que ahorita que Milton, Santiago y usted, Camila, nos estaba hablando de los recomendados, caí en la cuenta que esto también tiene que estar escrito de una manera muy descriptiva, pero de una forma narrativa que enganche. ¿Sí? No es lo mismo leer historia de la guerra a leer literatura de la guerra, porque a pesar de que tenga algo de ficción, digamos, por lo menos en las crónicas de Molano, a mí me gusta mucho el hecho de que él escuche como los testimonios, pero también lee como su estilo literario. Entonces, se presta para un montón.
de entrar en el contexto en el que se fue dando esos hechos, ¿sí? Como de poder entrar a imaginarse y uno pensarse el espacio, pensarse el contexto, preguntarse por las personas que están participando dentro de esos hechos, sí, que ya en una historia de la guerra es diferente, sí, como que ya te dan todos los datos muy exactos, ya como que no te prestas, es como para, pues algo de imaginación, pero no es tanto. Entonces creo que la narrativa influye muchísimo, por lo menos en estos 4 textos que recomendamos el día de hoy. Completamente de acuerdo, Santiago. Pues yo lo quería conectar un poco con nuestra invitada de la sección anterior, y es también lo que ella nos invita en el libro, y es a explorar la violencia no como algo general, sino centrada en contextos específicos, lo cual yo creo que los recomendados de hoy mostraron que, aunque hay similitudes, hay cosas que se generalizan mucho en la ciencia ficción, como en el caso de Star Wars o El Señor de los Anillos, también es ir al contexto y apreciar esas particularidades de ese entorno social que uno puede evidenciar, como lo que sucedió en Pacho, no va a ser la misma violencia que sucedió en Bogotá, aunque está interconectada de cierta forma. Entonces a mí sí me gustaría como concluir con eso, y eso fue algo que me encantó del libro de nuestra invitada, y algo que siempre trato de evidenciar cuando estoy leyendo, pues, ciencia ficción, que es lo que me la Es paso más leyendo. íntimo. Sí, es algo más cercano a, digamos, a todo lo que nos enseñan en la escuela de no generalizar, sino acercarse a la situación. Yo diría que por ahí me gustaría como concluir esto. Está muy interesante porque además usualmente tal vez uno piensa como uno para qué se va a poner a buscar o a leer algún libro que hable de guerras o de batallas, porque digamos tal vez también a veces es como es un tema muy sensible, pero digamos que uno también podría aproximarse a estos libros de manera diferente y o con un interés histórico, de pronto aprender ciertas cosas, o de pronto con un interés, ya hablando de pronto de ciencia ficción o otro tipo de literatura, um, acercarse con un interés como por la aventura, como por entender otro tipo de personajes, por ver estos mundos fantásticos, pero que finalmente también terminan teniendo una relación con la manera en que la humanidad se ha venido relacionando. No sé si Milton tenga algo más que decir al respecto. Lo queremos escuchar, Milton, usted es de la Sí, sí, casa. sí, no, pues con respecto a lo que estaba diciendo Natalia de la narrativa y de la diferencia que tiene, digamos, leer un libro de historia con algo ya más literario, cuando ustedes me invitaron al programa, yo pensé en recomendar el libro de Winston Churchill sobre la Primera Guerra Mundial, que se llama Ok, La crisis mundial. No lo consideré porque pues no es ficción, o sea, no era literatura, aunque el libro está muy bien escrito. Ojo, no es un texto histórico, o sea, no es como que uno lo abra y le digan como, bueno, en la batalla del Perón participaron tantos, se murió sí, tanta gente. No en vano Churchill ganó el premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces, Sí. es una historia muy interesante, no es la típica historia académica, sí aprende uno mucho, o sea, tiene muchos datos fácticos ciertos, pero está tan bien narrada que uno se entretiene mucho y pues si no fuera porque efectivamente fue algo que pasó, pues uno podría llegar a catalogarla como en su narrativa como una muy buena pieza literaria. De hecho lo es, entonces también súper recomendado. está muy bueno eso y recuerden que a todas las personas que están conectadas con nosotros por el Facebook Live nos pueden dejar en los comentarios sus recomendados sobre guerras o batallas y además también nos pueden conectar por el resto de redes sociales. La editorial está por todo lado, nos pueden encontrar en Twitter como @editorialur y en Instagram como @urrosario, perdón, editorial Raya al Piso UR. Por supuesto, también salimos por U Rosario Radio. Nos pueden encontrar por @U Radio y también por la plataforma de Spreaker. Recuerden que nosotros somos letras de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Le quiero agradecer encarecidamente, por supuesto, a la autora del libro que discutimos en la primera parte de nuestro programa, Los rojos y los azules, la violencia de la polarización bipartidista en Pacho en 1930-1956. Por supuesto, muchas gracias a Milton, nuestro invitado en esta segunda sección. Siempre bienvenido, muchísimas gracias por esos recomendados. Quiero hacer un pequeño resumen de los recomendados en este momento. Estrellas Perdidas, Los Años del Tropel, Vida y Destino y Treblinka también que nos metió ahí el extra y por supuesto el recomendado que nos dio de Winston Churchill. ¿Me recuerda el título, por favor? Sí, se llama La crisis mundial. La crisis mundial y mi recomendado, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Entonces, Milton, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a las voces del libro. No, gracias a ustedes por la invitación, ahí estoy pendiente cuando requieran otras recomendaciones. Excelente. Y recuerden también estar pendientes del podcast que nos recomendó Milton, si quiere nos puede recordar ahí de nuevo cómo se llama. Claro, se llama Con los pies en la tierra, empezamos hace como mes y medio, llevamos 3 programas y próximamente pues tendremos más programas para que ustedes puedan consultarlos.
Por un Rosario Radio también, ¿cierto? Sí, 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 o en la página del observatorio, que es observatoriotierras.org. Ahí encuentran los programas que hemos hecho. Excelente, ahí les queda el dato a todos los que nos están oyendo y viendo por el Facebook Live. Muchísimas gracias a Natalia y a Santiago, nuestros panelistas de hoy. Gracias Camila, gracias a los ciberoyentes, gracias Milton, gracias Santiago y gracias a la autora por haber aceptado la invitación a este tema tan interesante el día de hoy. Sí, gracias Camila, gracias a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy, Milton por su participación y nada, los esperamos el próximo miércoles en otras voces del libro. Así es, entonces la producción estuvo a cargo de Diego Garzón Freire y Juan Carlos Ruiz, el control máster a cargo de Nelson Duarte, la dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de U Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez, recuerden que somos las voces del libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles.